Muy buenos días a las personas periodistas, integrantes de la prensa nacional que nos están viendo en este momento. Hoy lunes 5 de julio del 2021 vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa que tiene que ver con la situación presente y futura del sistema de pensiones conocido como invalidez, vejez y muerte, gestionado por la Caja Costarricense de Seguro Social, el más importante del país, que tiene que ver prácticamente con toda la clase trabajadora actual, ya sea que tenga empleo formal o que no lo tenga, y con la clase trabajadora del futuro. La corriente sindical en la que nosotros militamos, básicamente la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, nos hemos dado a la tarea de analizar el tema y formular nuestras consideraciones y nuestra propuesta. Esta tarea hubiera sido imposible si no tuviéramos la valiosísima colaboración del ciudadano Rodrigo Arias López, profesional, actuario, matemático, de enorme experiencia en este campo. Trabajó muchos años para la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente en estas áreas de las ciencias actuariales. También trabajó en el Instituto Nacional de Seguros y ha sido profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Se puede decir que don Rodrigo es de las pocas personas que tienen un criterio muy sólido, muy crítico también en este tema de las pensiones IBM. A nombre de las corrientes sindicales que nosotros representamos, le agradecemos a don Rodrigo esta ayuda desinteresada, porque ha sido totalmente gratuita, no ha mediado un solo pago de un solo centavo, simplemente la conciencia de este notable ciudadano es lo que motivó buscarnos a nosotros y darnos la ayuda que nosotros estábamos necesitando para hacer una propuesta en este asunto del sistema de pensiones IBM. Tenemos el honor de estar acompañados a mi derecha por el compañero sindicalista don Álvaro Alberto Salazar Morales. Él está a la cabeza, coordina, es el presidente de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, la cual es un conjunto de organizaciones gremiales y sindicales con funcionamiento a lo interno de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la cual ANEP forma parte. Y a mi izquierda está el ciudadano don Rodrigo Arias López. Yo soy Albino Vargas Barrantes de la ANEP y sin más preámbulo entramos directamente en materia con la propuesta el análisis propuesta que va a exponer don Rodrigo. Posteriormente haremos un repaso a modo de síntesis, unos comentarios del compañero Álvaro Alberto y luego las preguntas de la prensa que ya está conectada. De nuevo, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por el tiempo que dedican para ver esta presentación, a todos los que nos siguen por Facebook. Primero les comento que para hacer este análisis se solicitó información a la Caja Costarricense de Seguro Social
y también se usaron datos de la página web de esa institución. Como pueden ver, lo que vamos a ver acá es la situación del seguro de invalidez, vejez y muerte, IBM, y propuestas de FED Salud. Lo vamos a ver con corte al 31 de diciembre del año 2020. Básicamente la presentación tiene el contenido de esos 3 puntos, que son: 1, situación financiera y actuarial de IBM; 2, causas de la situación actual de IBM; y 3, propuestas del movimiento sindical FED Salud ANEP. Comenzamos con el cuadro número 1, tasa de cobertura y radio de soporte de IBM. Son estadísticas de 11 años, desde el año 2010 al 2020, en donde está la PEA, que es estimada por el Centro Centroamericano de Población, los cotizantes de IBM, que son actualmente alrededor de 1,5 millones de personas trabajadoras, los pensionados causantes, que en el año 2020, a noviembre, eran 292.028, la tasa de cobertura, que es una variable muy importante y que en este caso lo que mide es los cotizantes sobre la PEA, y lo que podemos ver ahí es que está estancada desde hace 11 años en un 60%, incluso con la pandemia bajó a 59%. Ese indicador, como dije, es muy importante porque mide exclusión en el IBM, pero además los ingresos se ven afectados, porque si eso no crece, entonces el único aumento que van a tener las cuotas, los ingresos del IBM, va a ser el crecimiento de la PEA y nada más el crecimiento de los salarios, pero no hay un crecimiento de nuevos trabajadores realmente acá. Y luego el radio de soporte, que es la cantidad de cotizantes que hay por cada pensionado. En 2010 eran 8 aproximadamente, y a 2020 ya bajó a 5 cotizantes por pensionado, lo cual significa que cada vez tienen que hacer más esfuerzo esas personas para poder pagar la pensión de un pensionado. Y este otro cuadro es cuadro número 2, las pensiones de beneficiarios de IBM según monto de pensión a noviembre de 2020. Lo que tenemos es que en invalidez hay 52.216 pensionados, en vejez 163.527, en muerte 85.833, para un total de 301.576 pensionados. Tienen una pensión promedio de 212.775 los de invalidez, 370.980 los de vejez, 141.148 los de muerte, y en promedio el total 278.174 colones mensuales. Y lo que vemos ahí es la distribución según montos de pensión, menos de 150.000, de 150.000 a 200.000, etcétera, etcétera, hasta de 1 millón a 2.300.000, que es la pensión máxima que hay en la caja. Y podemos ver que en el primer rango, que es menos de la mitad del salario mínimo, hay más de la mitad de los pensionados, un 53%. Y de 150.000 a 200.000 hay 11% más, de manera que suma ya un 64% del total de pensionados de IBM, que reciben una pensión menor a un 63% del salario mínimo. Y por ejemplo, ya menos de 350.000 colones hay un 80%. Solamente hay 14.278 pensionados de IBM que están en el rango superior, que representan solamente un 5%. La conclusión es que el IBM ofrece servicios realmente muy bajos que no cumplen con el fin que debe tener un régimen de pensiones, que es de suficiencia del monto de las pensiones. Este otro cuadro, número 3, proyección financiera de IBM en millones de colones, es uno de los más importantes que vamos a ver,
porque no solamente tiene estadísticas de 2015 a 2020, sino también unas estimaciones que ya he hecho desde el año 2021 hasta el año 2023, utilizando algunos datos ya del impacto de la pandemia. Dada esa situación y de lo que vimos en el primer cuadro, fui muy conservador. Ya no es posible pensar en que vamos a tener unos aumentos hasta de un 70 o más por ciento de cobertura, de manera que en estos cálculos supuse que la tasa de cobertura es 60%. Eso significa que el radio de soporte va a seguir bajando de un 5 que vimos antes, va a bajar casi a 4, a menos de 4 en 2026, o sea, ahí a la vuelta de la esquina. Aquí tenemos los salarios anuales, es la suma de todos los salarios de los 12 meses de los trabajadores cotizantes. Y aquí está a color el impacto de la pandemia, en donde se ve que bajó como un 5% la masa salarial. Esa masa salarial ha venido creciendo en promedio como un 5, un 6%, y acá más bien hubo un decrecimiento. Los gastos anuales en pago de beneficios y administración del IBM vienen creciendo más que la masa salarial, como se puede ver acá en la relación gastos sobre salarios, que era 9% en 2015, 11.4% en 2019, y con la pandemia subió a 12.9% y va a seguir creciendo hasta un 18% en el 2026. Aquí está la cuota vigente que pagan los empleados, trabajadores y el Estado a IBM, 8.5 en 2015, la actual es 10.66 en 2020. Vemos que esa cuota es menos que este costo de acá, por lo tanto va a ser insuficiente, como se puede ver aquí más adelante, donde están los aportes anuales, que son básicamente esta columna de cuota vigente por los salarios. No necesariamente tiene que ser igual, porque hay años que hay menos pagos o menos recaudación, en otros años hay más. Y aquí está el impacto de la pandemia, en donde no se ve tanto. Dice que había aquí en el año 2020, sí bajaron las cuotas de 1.1 millones de millones a 1.05. No se nota tanto el impacto porque aquí aumentó en 0.5 la contribución. Y vemos acá la resta aportes menos los gastos, que son negativos en todo el periodo 2015 a 2020. En esta ocasión esos datos históricos son utilizando las liquidaciones presupuestarias que hace la caja. Venían en una situación ya complicada, todo eso en rojo, vea que no alcanzaban las cuotas. Con la pandemia, como dicen, fue la gota que derramó el vaso, aumentó el déficit. Ese déficit se venía cancelando, ese déficit de aporte se venía cancelando con intereses de las inversiones. Por ejemplo, en 2020 nada más sobraron ya de intereses, se tomaron ese monto que está ahí de 204.124 millones, se pagaron esos 193.675 millones y solamente sobraron 10.449 para sumarse a la reserva. Esa reserva es neta de sumas en mora. Ya para el año 2021, los intereses, que son de 199.775 estimados, no van a ser suficientes para pagar esos 310.829 millones de colones que se estiman van a faltar de cuotas, de manera que se van a tener que tomar de la reserva 111.052. Y así va a seguir durante los siguientes años, de manera que ya en el año 2026 la reserva sería nula, con el agravante de que podría ser que el Estado no pueda reintegrarle a la caja esos dineros, dado que como el 90% de la reserva está en poder del Estado, de manera que podría ser incluso posible que no se pueda hacerle frente al pago de las pensiones. La conclusión general que hay es acá, la más importante, es la falta de transparencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, de las autoridades, cuando le informan a la población que
esa reserva va a alcanzar hasta el año 2037. Incluso, como vamos a ver en la siguiente filmina, aún en la situación más optimista, que es la que está aquí a la derecha en este cuadro es más o menos lo mismo del cuadro anterior, solamente que es un resumen, en donde se muestran, por ejemplo, el año de inicio de uso de la reserva, el año en que termina la reserva, la tasa de contribución requerida para financiarlo sin hacer nada, o bien la reserva requerida para financiar al IBM sin hacer nada más. De manera que esta primera columna que dice con COVID y con otros problemas que son, por ejemplo, de morosidad y descalce, etc. Ya vimos que a partir del año 2000, año de inicio de la reserva, en realidad es 2021 acá, está ahí incorrecto, es 2021. Año en que terminaría la reserva sería 2026. La tasa de contribución requerida es de un 30% sobre los salarios, como un 5% más que lo que se estima para la situación sin pandemia y sin otros problemas. Y la reserva requerida es de 55 millones de millones. En el caso óptimo, por así decirlo, sin COVID y con otros problemas, el costo sobre los salarios sería 25% y la reserva requerida de 54%. Son muy parecidas, dado que aquí, si bien es un 30%, mucho más que el 25%, la masa salarial es mucho más pequeña, de manera que el impacto en términos absolutos es muy poco. No obstante, recuerden que esto es una estimación, con el COVID todavía no tenemos suficiente información, de manera que es un escenario que tiene que ser revisado. En la situación óptima, como les dije antes, vea que la reserva alcanzaría hasta el año 2033 sin COVID, pero ya tenemos la pandemia, de manera que no hay vuelta de hoja, como dicen. Y la caja, como primera medida, debe actualizar sus cálculos actuariales, porque ya están desactualizados completamente, más con la pandemia. Y aquí tenemos dos escenarios intermedios que no los voy a explicar en detalle para no aburrirlos y hacerlo un poco más rápido, porque sé que el tiempo es escaso para muchos. Y aquí vamos a ver las causas de la situación actual del IBM. ¿Por qué el IBM está en esa situación y la pandemia vino a mostrarnos una realidad más cruda que probablemente los costarricenses, incluso muchos sindicalistas, no creían que fuese real, y ahora el COVID vino a mostrarle, vea, esta es la realidad? Y el primer punto que vamos a ver es el desvío de un 7.5% sobre los salarios de cuotas del Seguro Social. El Seguro Social es el seguro de pensiones y el seguro de salud de los trabajadores asalariados, o sea, de los que tienen un patrono. Eso es el seguro social. La seguridad social es lo mismo, pero para toda la población. En la Constitución, en el artículo 73, lo que están establecidos son los seguros sociales, y autoriza a la Caja, en la ley constitutiva, el número 17, para que le cobre a los patronos, a los trabajadores y al Estado una cuota tripartita, que en este momento es de un 25.66% sobre los salarios. El costo del seguro social, del seguro de salud de los asalariados, es de 7.5% sobre los salarios. De manera que de ese 25.66 sobra un 18.16% sobre los salarios, el cual, según la ley constitutiva de la Caja, en el artículo 32, debería trasladarse al régimen de capitalización, que es el régimen de IBM. Sin embargo, como vimos antes, al IBM lo que le trasladan es nada más un 10.66%, de manera que están desviando el otro 7.5% sobre los salarios sin que exista una ley que lo autorice. Y eso, en colones del año 2020, son 45 años de desvíos, representa 34 millones de millones redondeados.
son 34.1 millones de colones, lo que representa más del 100% del Producto Interno Bruto del año 2020. Luego está lo que no le cobraron al Estado por el artículo 9 de la ley 7374. Las autoridades de la Caja desde el año 1993 no le cobraron casi 8 millones al Estado por el traslado de la atención primaria de la salud del Ministerio de Salud a la Caja, y representa un 23.36%. El incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva desde el año 2005 a 2020 representa 3.6 millones o un 10.73% sobre el Producto Interno Bruto. La deuda del Estado, que es de 2.2 millones de colones, representa 6.67% del PIB, y así sucesivamente. El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, cuotas en mora de patronos y trabajadores independientes inactivos, de manera que ya eso es incobrable, de activos, cifra estimada por la Procuraduría General de la República en el caso de unas demandas que hay, intereses pagados del seguro de salud por una deuda de aportes, reducción de precio de propiedades de IBM vendida al seguro de salud. Todo eso suma, redondeado, 50 millones, que representa el 90% de la reserva que el IBM debería tener en este momento para no hacer nada, y equivale a 1.47 veces el Producto Interno Bruto. De manera que aquí tenemos la principal conclusión de la situación en la cual está ahora el IBM, que en realidad es un paciente que no está enfermo, sino que le han dejado de dar alimentación. Está en una situación, digamos, que tiene anemia, por decirlo de esa manera, muy fuerte. Tiene una anemia muy fuerte porque le han quitado a todos los trabajadores, a los patronos y al Estado, un plato lleno de alimentos, pero a ellos nada más les están pasando la mitad de ese plato de alimentos. La otra mitad la están desviando y representa esa cifra total de casi 50 millones de colones. Y aquí vamos a ver otra de las causas de la situación actual de IBM, que tiene que ver con el manejo, con la gestión que el Estado le ha venido dando a la seguridad social, a los regímenes de pensiones a nivel nacional. Lo que tenemos aquí es la planilla de pensionados de todo Costa Rica, 501.168 pensionados en todo el país por diferentes regímenes de pensiones: el IBM, el RNC administrado por la Caja, 3 regímenes de pensiones administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, uno contributivo, otro no contributivo como el de los expresidentes, el régimen transitorio de reparto administrado por JUPEMA, el régimen de capitalización colectivo también administrado por JUPEMA, y el régimen del Poder Judicial. Ahí están la cantidad de pensionados. Por ejemplo, para el caso de IBM representa un 61%, para el RNC un 26%, le sigue el régimen transitorio de reparto con un 9%, un 3% el no contributivo de la Dirección Nacional de Pensiones. Y aquí está el gasto anual estimado, que da 2.4 millones, lo que representa aproximadamente un 7% del Producto Interno Bruto. Y aquí la distribución de ese gasto, en el caso de IBM es un 52%, un 29% para el régimen de JUPEMA de transitorio, un 7% en este otro no contributivo, un 6% en el no contributivo de la DNP, y así sucesivamente. Y acá lo que tenemos es el gasto promedio en cada uno de esos pensionados. O sea, es la división de este monto dividido por eso que está ahí y dividido por 12. En el caso del seguro IBM da 341.921, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, el caso de los expresidentes, 4.1
millones de colones, 1.3 millones en el caso del régimen de Jupema, del reparto, y 1.89 en el caso del régimen del Poder Judicial. Esos montos son brutos, no tienen las deducciones como se lee ahí en la nota. Y en estas otras dos columnas están cómo se financia, y básicamente son impuestos y contribuciones sobre los salarios y las pensiones, y acá las edades de retiro. Entonces, en este cuadro, ¿qué tiene que ver con la situación del IBM? Mucho, porque primero muestra una gran inequidad en los montos de los beneficios que se han venido otorgando, el monto del gasto total que proviene del Estado principalmente, y también en las edades de retiro, en donde se han dado casos que las personas se retiran por vejez desde los 40 años, casos de los expresidentes que no tienen una edad definida, y mientras en el IBM pues está desde los 60 a los 65 años, y reciente desde el año 2018 en el caso del Poder Judicial también. Aquí abajo hay dos líneas que hacen el resumen de IBM y RNC. El total de pensionados, sumados ellos dos, es el 86%, sin embargo en el gasto representan un 59%. Los otros regímenes son un 14% en cantidad, pero consumen el 41%. Y aquí está el monto de las pensiones promedio en esos dos grandes grupos. Continúo con las causas de la situación actual de IBM, que son inadecuada gestión de las autoridades de la caja, como es evidente de los cuadros anteriores, y también porque dejaron la cuota de IBM en 7,5 sin ajustar durante 63 años, siendo el IBM un régimen de capitalización según la ley, pero lo hicieron de reparto, como dice en la siguiente línea, contrario a la ley número 17. La compra de títulos valores se empuja al seguro de salud que le hace el IBM al seguro de salud cotidianamente. La venta y alquiler de propiedades al seguro de salud a bajos precios. Creación de otros regímenes de pensiones no sostenibles que vimos antes en el cuadro anterior. Disminución de las tasas de natalidad y fecundidad. Aumento de la esperanza de vida en todas las edades y aumento de la informalidad en el empleo. ¿Cuáles son las propuestas que hace FEC Salud? La primera es que se oponen al aumento de las edades de retiro propuesto por la caja, y en su lugar lo que plantean es hacerle un ajuste a la cantidad de cuotas en el caso de las mujeres y también de los hombres, de manera que a las mujeres, aquí lo que tenemos son ejemplos nada más de edades, no es que solamente sean esos, son unos ejemplos. A edades de 60, 60.5, etcétera, hasta 65 años de edad. Entonces, para las edades de 60 hasta 61, lo que se plantea es que a las mujeres se les aumente 12 cuotas, pasando de 37.5 años a 38.5 años. Y en la siguiente edad de 62 y 63, 62, aumentarle 9, 63, aumentarle 6 cuotas mensuales y 64, 3 cuotas. Y en el caso de los varones, es también lo mismo acá, aumentarle, de pasar de 38 años y medio que cotizan en la actualidad hasta 40 años, es decir, aumentarle 18 meses, pero permitirles la alternativa de que también se retiren a los 60 años, igual que las mujeres, dado que no hay ningún sustento técnico realmente para hacer esa discriminación. Y estarían aportando casi 2 veces la esperanza de vida que ellos tienen a la edad de 60 años. Aquí están las diferencias que hay en la propuesta entre hombres y mujeres. Básicamente es mantener las mismas diferencias que existen hoy. Y las personas que a los 65 años no tienen las cuotas requeridas, eso queda como está en la actualidad. Y en el punto número 2 se propone que, si bien actualmente se utilizan 20 años para calcular el salario promedio de referencia, FedSalud está de acuerdo en que se aumente a 300 cuotas o 25 años, pero utilizando un índice diferente para actualizarlo, que es combinar el IPC con el crecimiento
de los salarios. Y en la número 3, se oponen a los cambios que propone la Caja para calcular el monto de la pensión. Y en lugar de eso, lo que se hace es la propuesta de que el beneficio básico de pensión sea igual a un 50% del salario promedio de referencia por los primeros 25 años. O sea, se está de acuerdo en que sea por los primeros 25 años con la Caja, pero no en lo que la Caja propone respecto al beneficio. Y el beneficio adicional de pensión por cada cuota mensual cotizada en exceso de 300 en lugar de los 20 años que existen hoy, sea el mismo que existe, de 0.0833% del salario promedio de referencia. Y la C es una de las más importantes, es que las pensiones tengan una mayor suficiencia. Actualmente la pensión mínima representa aproximadamente 2.9 veces la canasta básica alimentaria. Y aquí se propone que esa se mantenga y se defina para que sea igual a 3.5 veces la canasta básica alimentaria, que actualmente está como en unos 47.000 colones. De manera que la pensión mínima sería pasarla de los 138.000 que está actualmente como a unos 162.000 colones. Y aquí también se exige una garantía de que la pensión no pueda ser menos del 45% del salario promedio de referencia, de acuerdo con el convenio 128 de la OIT, porque presumiblemente en la actualidad no se cumple a la hora de ponerle el tope. Muchas personas estarían recibiendo hasta un 30%, un 35% y un 40%, lo cual violenta ese convenio. Y esto que está acá ya es lo que ya existe, que para quienes se retiran a los 65 años o más, con menos de 25 años cotizados, pero más de 15, la proporción de pensión será la misma que hoy está vigente, con garantía del monto de la pensión mínima. El punto 4 también propone FED Salud las siguientes medidas, que es que se universalice el régimen no contributivo de pensiones y que se mejore el monto que actualmente está en 82.000 colones mensuales, la creación de un régimen único contributivo de pensiones. Y esto es muy importante porque significa que los regímenes que actualmente no están cerrados, como el de JUPEMA y como el régimen del Poder Judicial y como el régimen de los expresidentes, se cierren y que pasen a la Caja Costarricense de Seguro Social. Sé que el Estado aumente el financiamiento no contributivo en el seguro de salud, conforme lo dicen esas leyes 5349, 5905, 7374, 7983, entre otros. Y además, que el Estado aumente el aporte no contributivo en IBM de los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y por convenio. La ley 7983, que obligó a la Caja a asegurar a los trabajadores independientes sin decirles cuál era la fuente de financiamiento adecuada. Y la Caja más bien lo que hizo fue aumentarle las cuotas a ellos y quitarle los subsidios estatales. Y por eso ahora tienen un problema realmente muy serio. Incluso eso es otro desvío que están haciéndole al seguro social de los trabajadores asalariados, porque ellos son deficitarios. Además, que se redireccionen hacia la Caja los recursos del régimen transitorio del reparto y de los que están administrados por el Ministerio de Trabajo. Esos dineros que están ahí, que están pagando actualmente todos los costarricenses, a partir del año 2040 van a empezar a desaparecer, hasta que ya paulatinamente en el año 2100 casi no va a quedar nadie pensionado. Entonces, parte de esos recursos que sean redireccionados aquí a la Caja, principalmente para hacer frente a ese punto C. F, la instalación de una mesa de diálogo y negociación por parte de las autoridades de la Caja con las distintas representaciones que han formulado propuestas, tal y como lo están haciendo ellos en esta oportunidad. Y esta es una de las propuestas fundamentales que hace FED Salud, para darle por lo menos entre 20 y 25 años más de sostenibilidad a IBM, que son la propuesta que está en el punto G y en el punto H. El punto H lo que dice es que la Caja le pague a
que el Estado le pague a la caja 2 billones de deuda y que esos 2 billones sean sumados a la reserva de IBM para fortalecerla. Obviamente que mejorar el control de evasión y la morosidad en el pago de cuotas y de impuestos también, que hay demasiada evasión ahí. Y aquí para finalizar les explico esto. En la actualidad, como les dije antes, la caja recauda un 25-66% de manera tripartita para el seguro social de los trabajadores asalariados, valga la redundancia, de los cuales, como dije, desvía un 7,5%. Aquí en realidad lo que necesita es un 7,5%, pero desvía el otro 7,5% para otros fines. Y al IBM solamente le envía un 10,66 en lugar del 18,16 que requiere. Esto es lo que ya está normado, de manera que según lo que ya está aprobado por la caja, esto va a aumentar solamente al IBM. Recuerde que cada 3 años van a aumentar un 0,5%. La situación, lo que se plantea que es, que hay que, aquí dije, devolver el bono. Porque recuerden, toda esa gran cantidad de hasta 4 o 5 niños que tenían los padres en la década de 1950, 60, significó que a partir de 1970 hasta el año 2000 más o menos, el Estado disfrutó de una gran cantidad de ingresos que desafortunadamente desvió para otros fines. Entonces, ¿qué es lo que se pide acá? Devolver el bono, de manera que ese 7,5, ni siquiera se está pidiendo al Estado devuelva los 50 billones que están allá acumulados de antiguas cotizaciones que desvió. No, nada más corrija de aquí en adelante. Cada año le va a trasladar un 1% al IBM, vean. De manera que en salud va a ir bajando, bajando hasta que llegue al 7,5. El Estado va a tener que ver qué hace con eso y la caja va a decirle a la población, mira, es que, perdón, discúlpeme, el paciente no era el pie que tenía izquierdo enfermo, sino que era el derecho. Es decir, es el problema, en donde está el problema es en el seguro de salud del financiamiento. Y el IBM, como dije antes, lo que tiene es un problema de anemia por falta de alimentos, por falta de atención de la junta directiva de la caja, por falta de atención de la gerencia financiera, por falta de atención de la gerencia de pensiones, etc. Y muchas gracias. Con eso termino. Bueno, nosotros hicimos un esfuercito aquí para reforzar algunos de los planteamientos de don Rodrigo. Que para nosotros los elementos más destacados del diagnóstico obrero son los siguientes. La caja maquilla la situación financiera y miente. En este 2021 hay que tocar la reserva y no en el 2033. 49 billones de colones es la afectación por desvío de fondos, inadecuada gestión y otros hechos. Es decir, el IBM debería tener hoy en día en sus reservas esos 49 billones de colones. Y muy contundente es nuestra oposición a elevar la edad de retiro tanto para hombres como para mujeres a los 65 años. Las propuestas de ANEP y de FECSalud, con la asesoría de don Rodrigo Arias López, pues más o menos reiteramos es que los hombres se pueden retirar a los 60 años y con 480 cuotas mensuales, perdón, 40 años de cotización, que las mujeres pueden retirarse a los 60 años y con 462 cuotas mensuales, 38,5 años de cotización, un poquito afónico. Si alguien me consigue un vasito con agua, se lo voy a agradecer. 3. Tomar en cuenta los últimos 300 salarios cotizados, actualizados con 2 variables, 50% tasa de variación de IPC-INEC y el 50%
salario promedio cotizado a IBM. Actualmente es los últimos 240 salarios indexados al IPC del INE. El monto de la pensión, beneficio básico igual al 50% del salario promedio de referencia por los primeros 25 años cotizados y por cada año adicional en exceso de 300 sea 0,0833% igual a lo actual. Que la pensión mínima sea igual a 3,5 veces el monto de la canasta básica alimentaria total de INEC. Que ninguna pensión debe ser inferior al 45% del salario promedio de referencia, según para ajustarnos al convenio 128 de la OIT. Universalizar el régimen no contributivo de pensiones, mejorando el monto actualmente ofrecido. Creación de un único régimen contributivo de pensiones, por supuesto, respetando los derechos adquiridos de las actuales personas, tal y como lo ha establecido la propia Sala Constitucional. El Estado debe aumentar el financiamiento no contributivo en el seguro de salud según leyes ya dadas y en IBM para los trabajadores y las trabajadoras independientes. El Estado debe pagarle a la Caja al menos 2,2 billones adeudados para fortalecer la reserva de invalidez, vejez y muerte. Redireccionar hacia la Caja los recursos que el Estado deje de aportar a las pensiones con cargo al presupuesto nacional conforme se vayan extinguiendo gradualmente. 12. Mejorar el control de la evasión y de la morosidad. Y el IBM debe recibir el 7,5% de los salarios, según lo ordena el artículo 73 constitucional y el 32 de la Ley Constitutiva de la Caja, con el esquema de gradualidad propuesto. Reiteramos que la situación financiera actuarial de la Caja es que las reservas empiezan a tocarse este año y no en el 2033, y que para el 2026 la reserva podría agotarse si no se toman medidas. Que la reserva actual es de 2,3 billones de colones, pero se necesitan 54 billones para todas las pensiones hacia futuro y al 100%. Que la reserva actual y su plan de cotización, si no se hace nada, solo alcanza para pagar 45% de los beneficios futuros, y que el desvío del 7,5% de los salarios de las cuotas del Seguro Social a la fecha asciende a los 34 billones de colones. Que la omisión de cobro al Estado de casi 8 billones de colones es en violación al artículo 9 de la Ley 7374. Que hay un incumplimiento y una reducción de la base mínima contributiva entre el 2006 y el 2020 que equivale a 3,5 billones de colones. Que la deuda del Estado con la Caja, repetimos, es 2,2 billones de colones más 8 billones no cobrados. Que la cuota de IBM estuvo fija en 7,5 durante 63 años. Gran total faltante, entonces 49 billones de colones, Y conclusiones principalísimas: que el IBM fue convertido en un régimen de reparto contrario a lo ordenado
por la ley número 17 de la Caja Costarricense del Seguro Social, la ley constitutiva. 2, que existe ausencia de autonomía política en la directiva de la Caja. No ha existido ni transparencia ni rendición de cuentas. Se crearon regímenes de pensiones insostenibles. Hubo disminución en las tasas de natalidad y de fecundidad. Aumentó la esperanza de vida en todas las edades y creció la informalidad en el empleo. Exigimos una mesa real de diálogo y de verdadera negociación con las distintas representaciones que han formulado propuestas y rechazamos el autoritarismo, el manejo tecnocrático, así como las exclusiones de propuestas que contradicen el dogma, entre comillas, de la Caja en IBM. El compañero Álvaro Alberto tiene también algunos comentarios adicionales. Antes de pasar al comentario, pásenle el micrófono, vamos a escuchar una consulta de Angie López, de Noticias Repretel, que debe retirarse, que es para don Álvaro, la consulta. Sí, buenos días. Buenos días. Tenemos que retirarlos. Son 3 puntuales. La primera es, la Caja hizo o tomó varios acuerdos en una sesión de junta directiva, en teoría para informar a la ciudadanía, no sé si, bueno, me imagino que ustedes lo manejan, ¿cómo ven el cumplimiento de estos acuerdos de cara ya a la discusión de nuevo, a retomarlo? ¿Se ha realmente realizado, por ejemplo, una campaña de información a la gente para realizar estos cambios? ¿Se ha acatado lo acordado en esta junta directiva? Y lo segundo, ¿cuándo ya se está retomando en junta directiva? No sé si ustedes lo conocen, Marino, no sé, la discusión de nuevo, nuevamente, para tomar en cuenta estos ajustes. Sí, con mucho gusto. Tenemos que comprender que la Caja en su junta directiva ha recibido fórmulas alternas de reformas al IBM. Ha presentado en el 2018, en el 2020, la última en mayo de este año. Ciertamente los acuerdos son la difusión y la transmisión de esas propuestas. Lamentablemente diríamos que no lo ha hecho porque ciertamente el movimiento sindical y otros actores nos enteramos por publicaciones, pero exposiciones puntuales, formales, respetuosas, no se han tenido de partes entre los actores sociales y los representantes de la institución. Incluso, como bien ustedes lo escucharon en la exposición, en la magistral exposición del máster Rodrigo Arias López, a la institución desde el año 2020, por FECSalud hemos tenido el cometido de estar pidiendo, solicitando información relativa a sus propuestas. Y la institución entregó algunas y otras hemos tenido que ir a recursar. Y en cuanto a la exposición que le hemos pedido que sea presencial, nos la ha negado al día de hoy. ¿Cuándo se retoma esta decisión? ¿Perdón? ¿Cuándo se retoma la decisión de la Sí, entendemos que la Junta Directiva dio un impas a solicitud de partes, entre ellos nosotros, de 2 meses, el cual se vencería este 9 de julio, para que la Junta Directiva en agosto tome las decisiones y acuerde. Es ahí donde, con lo expuesto, no aceptamos que sean autoritarias, sino que se dé esa concertación, esa negociación de quienes estamos matriculando alternativas conjuntamente con la Caja. Y la última consulta es que todas estas propuestas, ¿ustedes cómo las van a llevar a la Junta Directiva? ¿Cómo las van a enviar? Si ya las enviaron. Sí, muy importante. Desde luego esta propuesta, la cual, como ya se dijo, hemos contado orgullosamente con los aportes y la contribución del máster Rodrigo Arias López. La Comisión de Pensiones deberá inmediatamente trasladar en la formalidad la propuesta alternativa que estamos logrando a conocimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nos referimos a su junta directiva, al cuerpo gerencial, principalmente pensiones y financiero, actuarial, y desde luego que esta
propuesta nuestra también debe llevar objetivo de conocimiento público, que es muy importante. ¿No la han iniciado? No, a partir de esta semana, pues, esa es la decisión. Muchas gracias. Mira, tal vez es importante recalcar que nosotros desconfiamos de la junta directiva de la Caja en el manejo de eso. Y creemos que en la Caja los técnicos o los tecnócratas tienen demasiado poder y le pueden torcer el brazo a los directivos. Por eso nosotros exigimos una mesa de negociación, de verdad, real, con las propuestas nuestras, las de los otros sectores, ¿verdad? Un diálogo abierto al país, a toda la clase trabajadora, porque lo que tememos es, el temor de nosotros es que por más documentados que estén los estudios alternos a que hace la Caja, ella, escondidas entre cuatro paredes con sus tecnócratas, va a cocinar, y lo que nos va a hacer es recetarnos cómo queda la pensión para los próximos años, y no se vale eso, porque todo el mundo ha hecho muchísimos esfuerzos. Ustedes vieron esta presentación, es mucho tiempo de estudio de don Rodrigo, y no se vale que tecnócratas ahí, que a lo mejor están empezando sus carreras actuariales, nos receten cambios drásticos sin ninguna consideración social y sin el manejo real de datos que sí están en propuestas como esta. Ya a título de coordinador presidente de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, como se ha evidenciado y ha sido demostrado en la excelente presentación que ha desarrollado el máster Rodrigo Arias López y los comentados con esa proyección de lo que queremos que ha enunciado el compañero Albino Vargas Barrantes, tenemos que decir y confirmar que en efecto el régimen de invalidez, vejez y muerte con cargo de la Caja viene arrastrando deficiencias y debilidades financieras desde hace décadas. Se agudizan con el tema de la pandemia, sí, claro, porque hay una afectación grande en lo que es la contribución a la seguridad social, al seguro social y al IBM, por el cierre de empresas y la pérdida de empleo de muchos trabajadores que hoy ya no cotizan y se requiere esa contribución. Para FECSalud ha sido un orgullo, es un honor, oiga, y es un lujo que nos hemos dado de contar con la participación y la contribución del máster Rodrigo Arias López. Gracias a ello, tenemos esta propuesta alternativa, la cual viene a innovar con una propuesta redistributiva de cargas que no serán de asfixia para patronos ni trabajadores. Eso es muy importante. El otro aspecto es que viene a proponer una edad justa para la obtención del derecho de pensión de hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad, tal y como se ha exhibido en la presentación. Esta propuesta será de conocimiento institucional a la brevedad, pero lo interesante del grupo que representamos es que la haremos de conocimiento público. Queremos que patronos conozcan esta propuesta y queremos que trabajadores que tienen proyección de una pensión conozcan esta propuesta y dialoguen con nosotros al menor plazo. Es importante recalcarle a las personas que nos siguen a través del Facebook Live de la NEP que esta propuesta, la presentación de don Rodrigo, serán colgadas en nuestro sitio web www.anep.cr. Consultas que abren por acá, la gente que nos sigue por redes sociales, para don Rodrigo Arias López. Don Rodrigo, si puede detallar la propuesta de la NEP, porque quizás, y FECSalud, porque hay una confusión en el tema de la edad y el número de cuotas. Al aumentar la cantidad de cuotas a 12, eso no quiere decir que se aumente la edad. Si nos puede detallar un poquito más en resumen para las personas que nos están siguiendo en este momento.
Sí, lo que se le aumenta son, actualmente, las mujeres para pensionarse a los 60 años ocupan 450 cotizaciones. Entonces se van a requerir que sean 462. Entonces no se está aumentando la edad de retiro en sí, sino que solo las cuotas. Significa que las mujeres van a tener que hacer un poquito más de esfuerzo para lograr, digamos, tener más cuotas que las actuales. Obviamente, si no tienen esas cuotas, van a tener que esperarse. En este caso, por ejemplo, si se quedó desempleada a los 60 años, de ahí tendrá que esperar, si no cotizó, un año más, si ya llegó con 450. Pero no es un aumento de las edades de retiro. Está abierta la alternativa, siempre. Y para los hombres, además de estar abierta, se les permite 2 años actualmente que puedan retirarse a los 60 años y a los 61 años de edad. O sea, no sé si con eso quedará claro, pero está realmente muy simple, es aumentar las cotizaciones en lugar de la edad. Y como dije, obviamente eso va a significar que probablemente algunas tengan que esperarse, pero ya no hasta los 65, sino a lo sumo un año, las más jóvenes, y las otras 9 meses, 6 meses, 3 meses. Otra de las consultas que nos realizan por acá es el tema de qué pasa si el Estado no le paga lo adeudado a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué otras opciones habrían? De ahí, lamentablemente, el Estado, que es el que en última instancia es el responsable de la seguridad social, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, tienen que juntarse ellos y ver qué hacer. Porque hasta el momento, yo no he visto, por ejemplo, a nadie de la Junta Directiva ir a decir en los periódicos que, por ejemplo, no hay dineros para pagar el régimen no contributivo del seguro de salud, que no tienen dinero para pagar los trabajadores independientes, que no tienen dinero para pagar el régimen de salud de los pensionados, en donde tienen un déficit enorme. Y la Constitución, en el artículo 177, dice que la Junta Directiva le debe facturar al Estado anualmente ese déficit. La Junta Directiva, como es uña y carne con el gobierno, nunca ha hecho esa gestión, nunca. Ni siquiera ha calculado esos déficits. Los tiene ahí en algunos documentos, más o menos, medios maquillados, pero no los publica a la ciudadanía. Entonces es un problema que tiene el Estado y tiene que verlo en todo este proceso que se está en la Asamblea Legislativa, tiene que ver qué hacer con la recaudación de impuestos, en donde hay una evasión, según un documento que un día de estos leí, del año 2020, en donde dice que la evasión en Costa Rica del pago del IVA y del impuesto a las utilidades es de un 6,43%. Eso representa 2.25 millones de colones, que en términos de la masa salarial representa un 22%, un 22.5%, y el IBM lo que está requiriendo es un 7,5%, de manera que es solo un tercio. O sea que esa evasión, que hoy equivale a un 6,43, si la bajan alrededor de un 4, de ahí el Estado puede tener los recursos necesarios para financiar el seguro de salud, que es donde está el problema, y al IBM, al seguro de pensiones de los asalariados, es que le reintegren lo que ya han venido pagando desde hace más de 40 años. Don Rodrigo, ya para finalizar, es importante recalcar que con estas propuestas de ANET y FECSalud no se está afectando el bolsillo de los trabajadores ni tampoco de los empresarios. Y la otra, ¿cuál es el escenario de las pensiones anticipadas con esta propuesta? No, efectivamente, como ya se aclaró, lo que se está proponiendo es una redistribución de las cuotas que ya existen, de que se respete el artículo 73 de la Constitución, de que no haya ese desvío de recursos, de manera que con esta propuesta no se está aumentando los aportes,
ni a los trabajadores, ni a los patronos. Al Estado, pues ni modo, pero el Estado tiene que ver que no es en sí el Estado el que paga produciendo billetes, no es eso, sino que debe ver cómo hace para qué. El 100% del Producto Interno Bruto aporte, y que no sea solamente un tercio, como está ocurriendo hoy, porque como vimos antes, la masa salarial de IBM son 10 billones de colones, más o menos, poco menos. El PIB es 35 billones. Entonces no es posible financiar el seguro de salud que cubre a toda la población, a los 5 y resto de millones de personas, únicamente respaldándose o poniendo sobre las espaldas el peso del financiamiento sobre ese tercio del PIB que son los trabajadores asalariados. ¿Cuál es la otra pregunta, perdón? Con respecto a las pensiones anticipadas, ¿cuál será el escenario con estas propuestas de ANEP Salud o cuál es el escenario actual? Bueno, el que está vigente es el que está ahí, que dice mujeres que se retiran según esos requisitos de cuotas y edad, y para los hombres a partir de los 62 años. En la propuesta nueva lo que se está planteando es aumentar un poco más esas cuotas. Lo máximo que se aumenta son 12 cuotas. A medida que aumenta la edad se aumenta un poquito menos. Y en el caso de los hombres se le aumentaría lo mismo que se aumenta a las mujeres, pero permitir a los hombres que se retiren a partir de los 60 años con 40 años cotizados. Si alguien ingresa, por ejemplo, a los 20 años, significa que no puede fallar ni un mes para llegar a los 60 años con los 40. Los que ingresan a los 18 tienen un chancecito, pero entonces vean que van a ser muy poquitos. Y además, la esperanza de vida a los 60 años de un varón está alrededor de 21 o 22 años, de manera que con 40 años cotizados ya prácticamente están aportando 2 veces la esperanza de vida, como más o menos técnicamente se requiere.